María, hay muchos profesionales que vulneran el derecho al consentimiento informado. Por ello, este video explicará el consentimiento informado sobre nuestro ejercicio profesional. El consentimiento informado es un derecho de quienes van a participar en una investigación y quienes deben conocer las normativas al respecto. Es por ello que el consentimiento informado se materializa por un documento explicativo escrito cuya adecuación ética, cultural y validez jurídica. Pero esto también va a depender de un adecuado proceso de gestión y un ajustes a las normas vigentes. Luego tenemos una fundamentación del consentimiento informado. Entonces aquí el punto central va a ser la protección de los derechos humanos. Aquí va a haber 3 puntos, la cual va a haber la libertad de la investigación, el derecho al conocimiento y el derecho a los pacientes. El consentimiento informado es un proceso que dura 3 momentos: información, comprensión y manifestación escrita de la voluntad. En este caso van a participar 2 sujetos: el investigador, que va a cumplir con la función de ofrecer información necesaria y suficiente, evaluar la comprensión del participante, registrar de manera escrita el consentimiento y también realizar un seguimiento de este consentimiento. De esta manera él va a informar repitiendo la información para que el participante la pueda comprender, explicar la información para ampliar el conocimiento y renovar la información en caso de que sea necesario. Por otro lado, el participante es el que va a cumplir el rol de percibir la información necesaria y comprenderla adecuadamente. De esta manera va a poder pedir información para dar tiempo para que se pueda comunicar con sus familiares o, en el caso de los tutores legales, para que ellos también puedan tomar una decisión. Por último, ellos van a tomar la decisión sin coerción y de esta manera este proceso va a funcionar fluidamente para que pueda haber una comunicación entre los dos, evitando así daños colaterales. Si bien es cierto, el consentimiento informado es un acto médico que va más allá de la declaración de los riesgos y beneficios. Por ende, no debe ser visto simplemente como un documento firmado por una persona, sino como un proceso continuo y gradual que se da entre un personal de salud y un paciente. El consentimiento informado va a estar relacionado principalmente por el principio de autonomía, ya que, como sabemos, este principio se va a basar en lo que es la capacidad de tomar las propias decisiones. Por lo tanto, se va a fundamentar en únicamente que el paciente sea quien debe tomar la decisión de aceptar o no los riesgos del tratamiento o de la intervención que necesite. Como segundo punto tenemos el principio de beneficencia, que también este principio se relaciona con el consentimiento informado, ya que este va a consistir en hacer el bien o prevenir o eliminar el daño, ¿no? Entonces, este principio es más evidente de todos los profesionales de salud, ya que nosotros debemos buscar el bien en nuestros pacientes, ¿no? El paciente, es decir, que sean seguros y efectivos, ¿no? Y que el daño causado sea aliviado también. Por último, tenemos el principio de justicia, que se va a basar básicamente en garantizar un tratamiento equitativo y apropiado de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la igualdad de oportunidades de lograr la atención médica que necesiten. El consentimiento informado también está implicado en el área de los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, en nuestro servicio ponemos de conocimiento el consentimiento informado desde el primer momento de consulta y donde se requieran realizar algunas intervenciones obstétricas. Todo esto con el objetivo de que los pacientes puedan tomar decisiones informadas sobre su salud, los cuales están basados en una buena información y una buena educación acerca de los riesgos e implicancias que acontece todos los procedimientos a realizar. Vemos que el consentimiento informado está implicado en la intervención de la salud sexual. Esto puede ser en casos de Papa Nicolau, en algunos casos de infección de transmisión sexual, ver el tratamiento, también en los casos de la inspección de las mamas o en los casos de los métodos anticonceptivos. Ahora, lo que son las intervenciones en la salud reproductiva, esto puede ser en casos de cesáreas, en casos de episiorragias, también en los casos de planificación familiar o en los casos en los que se necesite hacer una inducción al parto. Entonces, todo el proceso del consentimiento informado va a comenzar con una buena relación médico-paciente, en donde también está implicado el emplear el secreto profesional que está detallado en el Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú. De esta manera, no podamos incurrir en faltas o incluso sanciones. Muy bien, en este caso podemos ver que hay una vulneración de algunos principios bioéticos, ¿no? En primero acá el principio de no maleficencia, que es no hacer daño, en la que vemos que la práctica de este ensayo ha sido experimental, en donde el riesgo fue mayor que el beneficio, es decir, que no hubo un buen balance entre el riesgo y beneficio. También el principio de beneficencia, ¿no? Se trasladó dicho principio cuando se sometió al paciente a un ensayo clínico incierto, ¿no? No había una evidencia científica, unas guías o algún protocolo. Entonces aquí vemos que se ha transgredido estos 2 principios. También vemos acá una parte en la que el paciente le dijeron que no tiene ningún efecto sobre su efecto y le prometieron darle un soporte económico. Posiblemente este párrafo puede estar unido a lo que llamamos consentimiento informado, ¿no? Que tiene que ver con la autonomía o el principio de autonomía del paciente. Posiblemente el paciente fue engañado porque acá nos damos cuenta que el periodo de Belli se encuentra inestable y que al final no recibió ningún beneficio. Entonces posiblemente el consentimiento informado estaba mal redactado, mal hecho o con otras intenciones, no con una intención ética. Hay que establecer también que algo muy importante con respecto a las investigaciones con seres humanos. Existe la declaración de Helsinki, así como también el código de Nuremberg, que ambos establecen parámetros de investigaciones en seres humanos. Y esto tiene correlación con el caso, ¿no? Que según la declaración de Helsinki podemos ver que se incumplió en el que el investigador o el equipo de investigadores deben suspender la investigación si estimase que la continuación de dicho principio puede dañar a la persona. Y con respecto al código de Nuremberg, se debió establecer protocolos más adecuados para proteger al sujeto en un ensayo experimental ante cualquier posible evento que podría dañar su salud. ¿Y tú como profesional de obstetricia, cómo promueves el consentimiento informado?